Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy el mensaje está basado en Mateo 10, de los versículos 1 al 15. Y el título de este mensaje es Los ministros de Cristo. Podríamos haberle puesto los pastores que Cristo escogió o los apóstoles, porque los apóstoles, la palabra apóstol significa enviado. Enviado. También podríamos haberle puesto los mensajeros de Cristo. Todas esas posibilidades para este mensaje son válidas y yo le quise poner los ministros de Cristo y entiéndase los pastores que Cristo escogió para el ministerio, su ministerio. Mateo 10 de los versículos 1 al 15 dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Pero continuamos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hasta ahí la palabra de Dios. Estoy despeinado. Bueno, quiero comentarles algo que pasó en la vida de Martín Lutero, el que a mí me enseñaron cuando yo era niño en la iglesia, en el catecismo de la iglesia católica. Fui al catecismo porque me hice la primera comunión, y unas monjas que nos estaban preparando para recibir la primera comunión nos decían que Martín Lutero era un enviado del diablo, hereje enviado del diablo, eh, y que por haber querido casarse, abandonó la iglesia católica, y que se convirtió en enemigo de la iglesia, pues era un mensajero del diablo. Y con eso yo me quedé por muchos años. Me dijeron eso cuando era niño. Y un niño pues todo lo recibe, no se investiga nada. Bueno, yo quiero decirles algo que es la realidad.
Cuando Martín Lutero, que era un sacerdote católico ordenado por la Iglesia Católica, sirviendo en la Iglesia Católica, cuando Martín Lutero estaba en su monasterio agustino, tenía un amigo, otro monje, y estudiaban las escrituras. El que estudiaba las escrituras más, por supuesto, era Martín Lutero. Y llegó al convencimiento al leer, al estudiar la Biblia, llegó al convencimiento de que la justificación no se logra con obras humanas, por buenas obras, ni por guardar los mandamientos, sino por la fe en Jesucristo. Bueno, quiero aclarar algo. Nosotros no enseñamos que no hay que guardar los mandamientos. Por supuesto que no. Eso no lo enseñamos. Enseñamos todo lo contrario, que hay que guardar todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos y todo otro mandamiento que encontremos en las Escrituras. Bueno, pero eso no nos va a reportar la salvación o el perdón. No vamos a alcanzar el perdón, ni por eso de guardar los mandamientos o por cualquier otra obra que nosotros podamos hacer. No, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por fe en Cristo, en la obra perfecta, única, que no es de hombres, es de Dios, la única obra. El sacrificio único, perfecto, completo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Por la fe en ese sacrificio, en esa ofrenda por nuestros pecados, es la única manera en que podemos ser salvos. Bueno, Martín Lutero se propuso a reformar la Iglesia Católica al haber descubierto esta gran verdad del Evangelio. Se propuso reformar a su iglesia que tanto amaba. Y sabía que iba a enfrentar una gran batalla. Lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Pues porque ya había pasado anteriormente por la experiencia de otros prereformadores. Por ejemplo, John Wycliffe o John Huss. John Huss fue quemado vivo en una estaca como un hereje, y lo quemó pues su misma iglesia. A John Wycliffe igual. Bueno, sabía que lo tacharían de hereje, de enemigo de la iglesia, como a los anteriores, y no importó. Él se decidió a enfrentar esa batalla. Su amigo, el monje que les comento que tenía un amigo, su amigo y él hicieron un pacto. Lutero iría al campo de batalla, mientras que su amigo estaría recluido en el monasterio orando. Lutero constantemente le reportaba cómo iban las cosas en la Reforma, y su amigo se aplicaba más y más a orar. Un día, su amigo, el que se dedicaba a orar, tuvo un sueño. Soñó que el mundo completo, todo el mundo, era un campo lleno de trigo ya listo para ser cosechado. Pero el único que estaba en la tarea de cosechar era un solo hombre, y él vio en su sueño la desesperación. Se va a perder todo el trigo, ya está listo para ser cosechado, y nada más hay uno que lo está cosechando. Eso no puede ser. Y se acercó, en su sueño, se acercó a ese único hombre trabajador en la cosecha del trigo del mundo, y descubrió que era Martín Lutero. Entonces, al ver la cara de él, se despertó. Inmediatamente fue a buscar a Martín Lutero y le dijo: voy a continuar orando. La oración es parte del trabajo en esta obra, pero no lo es todo. Debo de unirme a ti y voy a buscar a otros más, que hagamos el trabajo listo que está ya para ser cosechado. Me voy a unir a tu labor. En Mateo 10, Jesucristo llamó apóstoles
Ya les dije que la palabra apóstol significa enviado. Eh, y los llamó para ser entrenados para la obra del ministerio. Hablemos de 3 puntos. Vamos a hablar de 3 puntos. Uno, el llamamiento de esos apóstoles. Dos, el impacto de su trabajo. Y tres, la identidad de los apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, en estos 3 puntos yo me voy a detener en varios mensajes, pero en eso vamos a estar hablando. Ahora no me va a dar tiempo para hablar de los 3 puntos, pero no se nos olvide, punto número 1, su llamado. Punto número 2, el impacto que tuvieron estos llamados en el mundo. Y su identidad. Bueno, primero el llamamiento de los apóstoles. En el versículo 1 de Mateo 10 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Para sanar toda enfermedad y dolencia. Bueno, Jesucristo usó el verbo proscaleo. Proscaleo significa, bueno, tiene dos elementos esta palabra. La primera es kaleo, es el verbo llamar en griego, kaleo. Y la otra, proscaleo, pros significa llamar hacia. Primero los llamó hacia él, para que estuvieran con él, para que lo vieran, para que lo escucharan, para que aprendieran de su propia vida, de su propia experiencia, para que estuvieran con él día, noche, que supieran cómo se conducía Jesucristo en todas las situaciones. Para eso, proscaleo, llamados hacia él. Y después de que estuvieron con él, al último de su ministerio, les dijo, bueno, ya estuvieron conmigo, ya están entrenados, ahora vayan. Ese es otro proscaleo, otro llamado hacia, pero ahora hacia el mundo, a predicar el evangelio. Predicar es la parte más importante de los apóstoles, de nosotros también como cristianos. Es lo más importante, predicar al mundo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los que Dios nos conceda el privilegio de tenerlos y cerca de nosotros, predicarles. Bueno, en Hechos 13, del 1 al 2, fíjense cómo los invitó primero a que estuvieran con él y luego a enviarlos al mundo, pero esto en una iglesia local. Las iglesias locales, desde el principio del cristianismo, tuvieron una organización interna por pastores, por un grupo de líderes, y esos ordenaban quienes iban a hacer esta labor. Bueno, escuchen lo que dice Hechos capítulo 13 del versículo 1 y 2. Dice Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo de Tarso. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Un llamamiento, una orden de parte de Dios. No todo el que quiere, no todo el que dice, ay, qué bonito es ser pastor, yo me propongo para pastor. No, de esa manera no. Bueno, y fíjense que los llamó el Espíritu Santo, los apartó y los envió a esta labor para buscar las ovejas
heridas, desnutridas, enfermas, abandonadas, sin pastor, antes de que llegue el juicio que los echaría al infierno. A las ovejas perdidas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Vean, Mateo 10:6, Mateo 10:6, diciendo, así van a predicar esto: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. El mensaje del evangelio siempre es un llamado al reino de los cielos. Aquí, empezar aquí, estar viviendo según el reino de los cielos. Y nuestro destino eterno es el cielo. Y empieza con arrepentimiento y creer en Cristo. Y características de estos enviados a predicar, de estos pastores, de estos mensajeros, de estos apóstoles. Uno, en primer lugar, y bien importante, es un llamado primeramente a ser salvos. Primeramente, a ser salvos. En la primera etapa para ser un apóstol o un enviado o un pastor es creer en Jesucristo como tu único, suficiente, personal Salvador. No que sea el Salvador, no que lo reconozcas como que sí, Jesucristo fue el Salvador. No. Que tú lo reconozcas que es tu Salvador. Que cuando Él murió en la cruz ofreció su sacrificio personal por ti, por tus pecados. Que tú lo recibas, que tú creas en que Jesucristo pagó por tus pecados en la cruz. Los apóstoles en esta etapa de cuando recibieron a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, siguieron su vida normal, nada más ahora ya creían en Cristo, pero estaban en su propia casa, tenían sus propias familias, su propio trabajo, siguieron normal, ahora con la diferencia que ya ahora eran creyentes en Cristo. Entonces viene la etapa número 2, que es el llamado al ministerio. Un llamado al ministerio. Primero llamados a ser cristianos, primero llamados a ser salvos y luego llamados al ministerio. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, estaban en su trabajo y su trabajo era de ser pescadores. Y recibieron este llamado: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Segundo llamado. Es un llamado a abandonar su casa, sus familiares. No que los repudien, por supuesto, eso no, sino dedicarse de lleno, al 100% a un nuevo trabajo. También tenían que abandonar su trabajo anterior. Y tenían que dedicarse a otro nuevo trabajo. Dejar el trabajo secular, podríamos llamarle, y empezar un nuevo trabajo en la obra de Dios. Y empezar su entrenamiento, para eso los llamó Jesucristo, para empezar su llamamiento a este nuevo trabajo con el entrenamiento. Entonces, eso sería el otro paso. Llamados al ministerio, llamados a ser entrenados. Bueno, y su graduación de ese entrenamiento fue después de haber sido capacitados, ser equipados con el Espíritu Santo y sabiendo que ya habían visto a Jesucristo en su ministerio en la tierra 3 años. Lo vieron ser crucificado, pero también fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Entonces fueron enviados al mundo. Después de todo eso, fueron enviados a predicar el evangelio. Y me llama mucho la atención lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3:13. Dice así: llamó así a los que él quiso y vinieron a él.
llamó a sí mismo a los que él quiso y vinieron a él. Oh, qué importante este versículo tan pequeño, tiene muchas cosas. Vean los verbos, llamó así. A los que él quiso, no los que quisieron, no los que quisieron, no, a los que Cristo quiso y vinieron a él. Porque si ese llamado es de Cristo, ¿quién podrá impedir ese llamado? Bueno, entonces fue una decisión de Cristo, fue la voluntad de Cristo, porque Cristo tenía o tuvo o tiene, para los que son llamados, un propósito especial para ellos. Cristo no dijo, levanten la mano los que quieran ser pastores. No, así no fue la manera de llamar a los pastores. No, y tampoco, estos tienen títulos universitarios, los escojo para que sean pastores. No, tampoco por eso. Tampoco les preguntó, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, ¿quieren ser pastores? No, no fueron así llamados. La Escritura nos dice que fueron preordenados antes. Y la Biblia dice, ¿cuánto tiempo antes? Desde el principio, antes de la fundación del mundo, para ser santos sin mancha, para ser salvos, y también, por supuesto, para ser ministros de Cristo. Así fue el llamamiento de Abraham, de Moisés, de Isaías, de cualquier otro siervo de Dios. O, por ejemplo, Juan el Bautista también. Cualquier siervo, cualquier ministro de parte de Dios, así fue llamado. Por eso Jesucristo les dijo a sus 12 discípulos, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y para que vuestro fruto permanezca. Ok, disculpen porque se oye mucho ruido allá afuera. Están trabajadores de la alcaldía Iztacalco, están trabajando, están rompiendo las banquetas. No puedo evitar ese ruido, ya cerré la ventana, pero se oye de todos modos. Bueno, aparte de haber sido escogidos soberanamente, estos discípulos fueron escogidos, ya les mencioné, para ser entrenados. Ahora los que son llamados al ministerio son llamados y son entrenados en un seminario. Se les instruye por 3 o 4 años, en varias materias, en teología, en la teología práctica o pastoral, en Biblia, en predicación, en historia de la iglesia, en hebreo, en griego. Bueno, fueron entrenados estos apóstoles por 3 años con el mejor maestro. Y su entrenamiento era intensivo, día y noche, acompañando a Jesucristo. Parte de su entrenamiento era escuchar, ser discipulados por el mismo Señor Jesucristo, ser discipulados por Él, porque ellos eran los primeros que recibían las predicaciones y lo veían. También era un entrenamiento práctico, teórico práctico, y no solamente de que lo escuchaban y lo veían cómo ejercía Jesucristo su ministerio, sino que también ellos entraban al ministerio. En una ocasión los envió a 70 a que predicaran en Decápolis. Parte de su entrenamiento incluía esas prácticas. Entonces, es como los doctores, tienen que estar en los hospitales, tienen que participar ya desde que están siendo entrenados en la práctica real. Bueno, tuvieron que dejar sus redes, sus lanchas, su familia, y se dedicaron a aprender su nueva profesión.
Su entrenamiento era tanto teórico como práctico. Tenían que ser entrenados para ser enviados. Los apóstoles como personas tenían muchos errores. Aún así, no fueron rechazados por Cristo porque tenían tales errores. No, fueron utilizados tal y como eran, con todas sus cualidades y defectos. Eso a mí me da mucho aliento. Bueno, a todos los que quieren participar en la obra del Señor, nos tiene que dar mucho aliento porque también tenemos cualidades e imperfecciones. Todos, Abraham, Moisés, tuvieron sus propias fallas personales. Abraham, mentiroso. Moisés cada ratito se desanimaba y ya quería aventar la toalla. Este pueblo es duro, es necio. Ya no aguanto, ya no los aguanto. ¿Cuándo? Bueno, y cuando ya no aguantó un día, que acuérdense que con coraje golpeó la piedra y esa no fue la orden. Bueno, todos tuvieron sus lados débiles. Eso nos alienta porque así como ellos fueron utilizados para llevar a cabo el propósito de Dios, aunque con todas sus imperfecciones, también nosotros, cualquiera de nosotros, tú y yo, podemos ser utilizados por Dios a pesar de que no somos perfectos. Bueno, fueron entrenados. Otra cosa que los fueron llamados. Bueno, voy a hablar un poquito más de esos errores. Fueron escogidos para ser siervos de Dios, pastores, apóstoles, discípulos, mensajeros. Bueno, ya les dije, todo eso puede ser. A pesar de sus errores, no discernían las cosas espirituales. No. Jesucristo les preguntaba, a ver, ¿entendieron? Y ellos decían, sí, Señor, sí, entendimos. Pero no entendían. Una vez le pidieron a Jesucristo, Señor, explícanos la parábola del sembrador. Y Jesucristo les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? No entendían las cosas espirituales de Cristo y las más sencillas, como la parábola del sembrador. En Lucas 18:31 dice Jesucristo, vean cómo no entendían las cosas espirituales. Jesucristo les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y en el versículo 34 dice, pero ellos nada comprendieron, nada comprendieron. Después de la resurrección, los discípulos que eran pescadores anteriormente, como ya se los dije quiénes eran, Pedro y Andrés, su hermano, Juan y Jacobo, su hermano, eran los pescadores de entre los discípulos, regresaron a su oficio anterior. No entendieron para qué fueron llamados. Dijeron, pues ya, se acabó aquí todo, vamos a regresar a nuestros oficios que teníamos antes de que pasara toda esta aventura. Bueno, habían entendido mal su profesión. Y no pescaron nada cuando andaban de regreso a su profesión, no pescaron nada. Ya había resucitado el Señor Jesucristo y se pasaron intentando pescar y no pescaron ni un pescadito, ni uno. Y Jesucristo los estaba esperando en la playa. Había preparado una fogata y les dijo cuando regresaron ya cansados, ¿cómo les fue? ¿Tenéis algo de comer? Y entonces le dijeron, no, nada, no sacamos nada. Echen la red aquí a la derecha, les dijo Jesucristo. Bueno,
Ellos ya la habían echado muchas veces ahí y no habían sacado nada, pero en esa ocasión la echaron y dice la escritura que la red se llenó tanto que no la podían ni sacar y estaba como con riesgo de romperse de tantos peces, eh, porque era una pesca milagrosa. Y de ahí mismo dijo Jesucristo: denme unos cuantos de los que acaban de sacar para ponerlos a asar y yo les voy a invitar la cena. Bueno, y en esa cena Jesucristo se dirigió especialmente a Pedro. ¿Me amas? Sí. Apacienta a mis ovejas. Apacienta a mis ovejas. Y cada vez que se aparecía Jesucristo resucitado, les enseñaba las cosas del reino. Pero no, estaban sin entendimiento. Bueno, vean cómo eran los apóstoles, que ahora la gente los exalta, los ensalza también. Eran sin entendimiento espiritual. Otra falla que tenían los apóstoles: eran arrogantes. Eso les traía entre ellos envidias, pleitos, celos. Hay muchas ocasiones en que se muestra esa arrogancia. Por ejemplo, cuando llegaron a Capernaum, Jesucristo les preguntó, porque iban caminando hacia Capernaum, y atrás los discípulos iban discutiendo, peleándose, enojándose, envidiándose unos a otros. Oigan, ¿qué estaban discutiendo? Jesucristo les dijo: ¿qué estaban discutiendo cuando veníamos en el camino? No, nada, Señor. No estábamos discutiendo. ¿Cómo no? ¿Cómo iban a engañar a Cristo? Porque estaban discutiendo quién sería mayor cuando Jesucristo ya no estuviera con ellos, porque eso fue lo que les dijo Jesucristo. Entonces, para enseñarles que se quitaran de esa arrogancia, se puso a lavarle los pies a los discípulos y les dijo: el que quiera ser mayor, haga lo que yo acabo de hacer con ustedes, sirva a los demás en humildad, sea el siervo de todos los demás. El que quiera ser mayor, vean a un niño, sea como un niño. Y eran arrogantes. Le dijeron a su mamá, Juan y Jacobo: mamá, nosotros queremos ser importantes en el reino de Dios. Mira, vas a ir con Jesucristo y le vas a pedir una cosa. Tú, por favor, pídele que ya sea yo, Juan o Jacobo, que estemos en el reino de Dios, en el cielo, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo su mamá. Jesucristo los mandó por un tubo, como dicen los jóvenes, o los mandó a freír espárragos. No, pero eran arrogantes. Y aparte de todo eso, aparte de ser arrogantes y aparte de ser sin entendimiento espiritual, también eran hombres de poca fe. Jesucristo muchísimas veces les echó en cara eso. Hombres de poca fe, cada rato les decía. Los regañaba por su incredulidad y por su dureza de corazón. Jesucristo hizo tantos milagros delante de ellos y los hizo no tanto como para hacer el bien, que esa era una parte, no tanto como para hacer el bien a la multitud, sino para enseñarle a sus discípulos quién era su maestro, quién era Cristo. Para eso eran los milagros que Jesucristo hizo, para capacitarlos. Cristo hizo tantos milagros para convencerlos a sus apóstoles de su poder, de su personalidad, de quién era Él, y aumentarles su fe hacia Él mismo, hacia Cristo, hacia su persona. Pero creo que ni eso prosperó. Bueno, por eso cada rato: hombres de poca fe, ¿por qué no creéis? Bueno,
Y aparte de todo eso, tenían otra más, otra debilidad. No se comprometieron al llamado de Cristo, de ser apóstoles, de ser mensajeros. No se comprometieron. Ya les dije que en cuanto Jesucristo ya no estuvo con ellos, se desanimaron, volvieron a su antiguo trabajo. Eh, y eso que habían dicho, nunca te abandonaremos, Señor, nunca, nunca te negaremos, nunca. Te seguiremos si es necesario hasta la misma muerte. Te acompañaremos. Nunca te abandonaremos. Pues, habían dicho esa promesa y a los pocos minutos, ¡fum! Ya se habían desaparecido porque ya habían visto a los alguaciles, a los policías que venían en contra con antorchas y mejor se desaparecieron. Judas lo traicionó. ¿Y su compromiso dónde estaba?